Bienvenidos a esta tercera entrega de este videoblog en el que exploramos mi proceso compositivo y algunas ideas que a lo largo de los días exploro y comparto con cada uno de ustedes y con colegas músicos con los cuales suelo conversar frecuentemente. El día de hoy no voy a tocar ningún tema musical específico, ni teórico, ni técnico. Voy a referirme a algo muy importante que tiene que ver mucho con lo que como compositor o como artista busco a nivel personal, y quizás esto pueda servirle a ustedes, sean o no sean artistas, porque todos nos debemos hacer estas preguntas de vez en cuando, para encontrar ciertos lineamientos o parámetros en los cuales nosotros nos podamos desenvolver mucho mejor y con mucha mayor sinceridad. Cuando nosotros decidimos iniciar una actividad, en este caso mi actividad siendo la composición musical, muy pocas veces nos hacemos la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, y si lo que hacemos está intrínsecamente conectado con nuestra identidad, y si lo que hacemos realmente es nuestra identidad o no lo es. Aterrizando a esto en un plano personal, conviene entonces realizar una serie de preguntas a manera no de examen de conciencia, sino más bien a manera de profundizar en nuestras motivaciones y profundizar en lo que nos empuja a hacer las cosas incluso cuando no nos sentimos con los ánimos para hacerlo. Una de las primeras preguntas que me suelo hacer es: ¿qué busco explorar, integrar o expresar como compositor? ¿Y cuál es mi motivación principal? Mi motivación principal no está asociada directamente con mi meta profesional. Son dos cosas muy separadas. Y también me suelo preguntar qué elementos integran mi sonido. En mi caso personal, respondiendo a esta serie de preguntas que acabo de mencionarles, puedo responder que lo que busco explorar, integrar y expresar como compositor está muy conectado con mi búsqueda espiritual. Yo soy cristiano católico romano, apostólico, y muchas de las cosas que desarrollo como compositor en cierta manera están informadas de lo que sigo como cristiano católico. Por ejemplo, los valores que se inculcan a través del catecismo, el amor al prójimo, que es la máxima del cristianismo, y sobre todo el principio aquel que dice que debo ser capaz de cargar con mis propias cruces y seguir adelante. Entonces, hay mucho matiz, hay mucho color expresado en todas estas palabras que acabo de mencionar, y eso es lo que mi música pienso que debe contener: matices claros, matices muy oscuros y matices claro-oscuros. A través del sonido, podría decirse, busco generar una especie de conciencia para todo aquel que me escuche, sea creyente o no sea creyente, porque mi idea es unir bajo el sonido o la música a todas las personas que puedan desear escucharme o que me escuchen por alguna circunstancia inverosímil o por casualidad o sea en la manera en la que deseen escucharme. Salir de la zona de confort no solamente significa tocar el acorde más raro o tocar el instrumento más raro. A veces salir de la zona de confort involucra salir de uno mismo. Y eso también va conectado a la siguiente pregunta, que dice: ¿procuro servir a la música o servirme a través de ella para solamente destacar yo? Y eso es una pregunta muy importante. Cuando nosotros funcionamos como individuos en una sociedad musical, una banda, un ensamble, etc., la experiencia me ha dicho que siempre hay que estar al servicio de la música, del sonido que el ensamble o la banda completa genere. Por supuesto, entender y aceptar eso es muy difícil para nuestro ego, que está presente en cada uno de nosotros. Eso es inevitable.
Sin embargo, una vez que uno lo acepta, uno lo entiende, uno comprende que es mejor servir a la música que servirse a uno mismo a través de la música, es decir, querer sobresalir por los demás. Entonces, nuevamente respondiendo a esta pregunta, en mi caso la experiencia me ha enseñado y me sigue enseñando que es mejor servir a la música antes que servirme de ella. Y eso a veces puede incluir dejar de lado ciertas ideas que no pueden estar sirviendo el propósito general de la música o del ensamble o de la banda. ¿Qué estoy haciendo hoy por mí para mejorar mi proceso y aceptar este momento, este instante o el tiempo presente en el que me encuentro? Por supuesto, todas las circunstancias del presente son constantemente dinámicas. El presente no es estático, tiene cierta entropía. Hay muchas variables muchas veces que no nos permiten desenvolvernos como nosotros quisiéramos. Recientemente yo estuve viviendo un episodio en el que durante más de 2 semanas, 3, me era difícil tocar una sola nota en mi instrumento o escribir una sola nota en mi software de música, precisamente por la ansiedad y la depresión. Sin embargo, conforme fueron pasando los días y gracias a que también hago una actividad física, hago ejercicio físico, poco a poco intenté incorporarme o reincorporarme a mi actividad principal, que es la composición. Entonces empecé a escribir una nota, luego un compás, luego una frase, hasta que poco a poco fui retomando mi actividad principal, hasta que poco a poco fui retomando mi ritmo. Puede parecer difícil, de hecho lo es, pero esa búsqueda activa de mi parte de volver hacia mi camino como compositor significó que yo estoy buscando estar mejor. Y eso también incluye asistir a una terapia, por supuesto, y continuar haciendo mis ejercicios físicos. Porque si yo me descuido de esas 2 áreas de mi vida, probablemente me va a resultar muy difícil componer. Es más, quizás no lo haga. Así que amigos, para concluir este video, lo que les puedo decir es que viene bien hacerse este tipo de preguntas que pueden parecer incómodas, pero son necesarias, porque si nosotros tenemos clara la meta, aun cuando la jornada sea dura, va a ser mucho más llevadera. Y no nos olvidemos, a veces viene bien hacer silencio, pero no me refiero al silencio en cuanto a la ausencia de palabras. Me refiero más bien al silencio en el que dejamos un espacio para que se manifieste lo que realmente queremos manifestar como artistas, como personas, porque a través del silencio se manifiesta Dios, el Espíritu Creador, y se manifiesta nuestra voz real, sin filtros y sin adornos. Gracias por verme. Continuamos en la siguiente entrega. Adiós.